¿Por qué Díaz-Canel no visita los hospitales colapsados en su campaña de maquillaje político, con Cuba en plena crisis sanitaria, sin médicos ni medicamentos? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El títere castrista visita barrios marginales y se reúne con sus adeptos, pero evita los sitios donde más sufren los cubanos la incapacidad de la dictadura cubana. Desde que el 11 de julio los cubanos se lanzaron a la calle para exigir libertad y el fin del régimen, el gobierno ha emprendido una campaña de blanqueamiento que ha tenido como punta de lanza el maquillaje político de la figura del títere castrista Díaz-Canel, el principal responsable de la violencia represiva contra los miles de manifestantes pacíficos. En pocas semanas, el gobernante contra cuya figura se corearon consignas y lemas, y al que diversos grupos de la sociedad civil en Cuba y en el exilio han pedido que renuncie, se dedica a reunirse con grupos de sus adeptos, entre ellos miembros de las oficialistas Federaciones de Mujeres Cubanas, FMC, Comités de Defensa de la Revolución, CDR, Federación de Estudiantes Universitarios, Unión de Escritores y Artistas, UNEAC, y la oficial Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, entre otras. Asimismo, el oficialista Consejo de las Iglesias de Cuba se asumió a la campaña lanzada por el Partido Comunista de Cuba, PCC, para limpiar la imagen de Díaz-Canel, quien dijo el pasado 11 de julio en cadena de radio y televisión que los manifestantes tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuestos a todo, haciendo un llamado a la violencia a sus adeptos. Díaz-Canel se ha dejado ver también saltando con jóvenes al ritmo de la música, tras un acto público, recibiendo a los deportistas de la isla que asistieron a los Juegos Olímpicos en Tokio y participando de un trabajo voluntario. Como vuelta de tuerca de su campaña de lavado de imagen, a partir de agosto comenzó a visitar los barrios marginales de La Habana, como San Isidro y La Guinera, para chequear las obras constructivas que de la noche al día se emprenden allí. El primero es la cuna del movimiento San Isidro, el segundo, el lugar donde la policía mató a un manifestante e hirió de bala al menos otros dos. Pero el títere castrista se ha olvidado de visitar el lugar donde los cubanos más sufren por la incapacidad de la dictadura cubana para responder a las múltiples crisis que hoy azotan a la isla, los hospitales. Desde el inicio de la pandemia, Díaz-Canel encabeza las reuniones con las autoridades donde se da seguimiento a la crisis sanitaria, tanto en La Habana como en las provincias, pero hasta el momento el aparato de propaganda del régimen no ha mostrado una sola imagen en un centro de salud, conversando con pacientes y médicos de manera excepcional. La pasada semana el gobernante visitó la planta productora de oxígeno del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicadas en la base aérea de San Antonio de los Baños y la unidad empresarial de base gasificadora de La Habana, tras reconocer la grave escasez de ese gas para la atención de los enfermos con el nuevo coronavirus. El gobierno tuvo que reconocer la escasez de oxígeno en Cuba tras las denuncias de los ciudadanos en redes sociales, principalmente en los hospitales de Holguín. La prensa oficialista informó luego de la falta de oxígeno en los hospitales de Morón y Ciego de Ávila. La misma semana de las protestas que sacudieron a todo el país, Díaz-Canel recibió numerosas críticas en redes sociales por visitar las provincias de Villa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos, cuando la situación sanitaria de la pandemia del COVID-19 en Matanzas era la más crítica de Cuba, según reconoció el propio gobierno tras años y el personal sanitario. A pesar de ello, desde entonces hasta la fecha, el gobernante solo se le ha visto visitar una institución de salud, la Clínica para Extranjeros y Cubanos vinculados al régimen CIREN, Centro Internacional de Restauración Neurológica. A inicios de agosto, apareció allí fotografiado junto a los uruguayas Cecilia Nazarri y a su niña Aurora, quien recibe tratamiento en el CIREN desde junio. De ella se han servido los medios oficiales cubanos para hacer propaganda sobre las supuestas bondades del sistema sanitario cubano, mientras los hospitales de varias provincias están totalmente colapsados. Las cifras de muertes por el nuevo coronavirus crecen y escasean los medicamentos más básicos. El tratamiento de Aurora, según el CIREN, ronda, según la propia Nazarri, los $50.000. Lo cierto es que Cuba está en plena crisis sanitaria. No tenemos ni médicos ni medicamentos. Quienes nos dirigen practican una política de contingencia y carecen de planes eficaces a corto, mediano y largo plazo para solucionar definitivamente el problema,
Si bien la pandemia del coronavirus ha puesto en crisis a varios sistemas de salud de numerosos países, la diferencia entre ellos y el nuestro ha sido que aquí no hemos contado con insumos ni medicamentos suficientes para contrarrestar la enfermedad. Las autoridades cubanas, que se jactan que nuestro país tiene uno de los índices más altos del mundo en cuanto a médicos por habitantes, mantuvieron y mantienen a decenas de miles de galenos cumpliendo leoninos contratos de trabajo en el extranjero, mientras en nuestros hospitales y centros de aislamiento carecen de suficiente fuerza calificada. El pasado sábado 21 de agosto, el periódico Grama, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publicó un trabajo de su última página titulado Producción de medicamentos tiende a la recuperación, donde, según el parecer de la periodista Liz Conde, que la situación actual de Cuba con la disponibilidad de medicamentos, sobre todo aquellos destinados a la venta a la población en las farmacias, sigue siendo muy compleja por las disímiles causas que van desde el difícil contexto nacional hasta la crisis internacional. Pero el uso de adjetivos para calificar la situación es realmente un eufemismo. Lo que estamos padeciendo es grave, porque en Cuba han muerto numerosas personas por la falta de oxígeno y antibióticos y también por la falta de médicos ante la enorme afluencia de enfermos hacia los hospitales de las provincias, donde ha habido rebrotes significativos, como ya ocurrió recientemente en Guantánamo, y como sucede hoy en Pinar del Río, Cienfuegos y Holguín. Usando un lenguaje triunfalista, no exento de cantinfleo, la periodista asegura que en estos momentos la tendencia de la producción de medicamentos marcha hacia la recuperación, citando a Rita María García, directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, es decir, se siembran esperanzas y certezas de triunfo aunque no hayan resultados. Pero, ¿acaso puede hablarse de recuperación cuando la misma dirigente expresa que a finales de este año continuarán faltando un número significativo de medicamentos? Téngase en cuenta que, de los 359 que conforman el cuadro básico de la producción nacional, solo podrán garantizarse 251, lo que significa que continuarán faltando otros 108 medicamentos indispensables. La dirigente expresó que la producción de fármacos se ha contraído porque se presentan constantes dificultades para importar los medios necesarios, pues hay demoras en la llegada de materias primas, se han cerrado fábricas productoras de insumos, hay inestabilidad en los proveedores internacionales y existen obstáculos para el financiamiento y las operaciones bancarias debido, adivinen, al bloqueo económico. Edificaciones que otras veces han expuesto cada vez que ha existido una crisis como la actual. Lo que nunca expresan es qué medidas han adoptado para impedir la reiteración de los mismos problemas. Recientemente, la dictadura autorizó la libre importación de medicamentos. Era de esperar que en una situación como la que padecemos, gran parte de esos fármacos se iba a comercializar por sus importadores a precios abusivos, porque es algo que siempre ocurre durante los tiempos de crisis, donde muchas veces se impone el ánimo de lucro sobre la honestidad, algo de lo que tampoco se le escapa a la dictadura. La respuesta de las autoridades cubanas ante estos casos, como siempre, ha sido optar por la represión sin tener en cuenta la procedencia de los medicamentos vendidos y que quien los compra, aún pagando precios exorbitantes, es porque los necesita. No está en la misma posición el vendedor que el que vende ilícitamente un medicamento robado de un almacén o un hospital estatal, que alguien que lo vende porque lo trajo del extranjero, porque ya sabemos cómo funciona la justicia revolucionaria. El drama de los enfermos. En medio de una pandemia de efectos fulminantes, la red de farmacias estatales y los hospitales presentan una marcada carencia de antibióticos, pero el caso es que no solo faltan los antibióticos, pues tampoco se venden en las farmacias medicamentos que necesitan enfermos de riñones, diabéticos e hipertensos, por solo citar 3 casos. En cuanto a estos últimos, luego de varios meses sin poder comprar los medicamentos que necesitan, en la farmacia del reparto Pastorita en Guantánamo, no se les vendió toda la pildorita prescrita en el tratamiento médico, sino solo una parte, lo cual es un riesgo potencial para su salud. El déficit de fármacos constituye algo realmente dramático por la angustia que se crea en quienes los necesitan y no pueden adquirirlos, pero, como ocurre en otros sectores, quienes nos dirigen practican una política de contingencia y carecen de planes eficaces a corto, mediano y largo plazo para solucionar definitivamente el problema.
un fracaso tras otro en más de 60 años. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.